alguna cuestión que le haya quedado a propósito de este pequeño trozo, ¿sí? Como este jurado compuesto por 12 personas, estaban todos contestes en que, o sea, la gran mayoría, 11, de que el niño había matado a su padre, y uno en definitiva empieza a dubitar y, y a causar en definitiva este desdoblamiento del resto de los jurados para en definitiva dar vuelta a su decisión de culpabilidad en inocente. Bien, ¿qué me quiere decir? ¿Alguna idea que le haya dejado? Que habían como dos fuertes de diferentes posturas, uno que era culpable, que lo encontraba culpable y el otro inocente. Y me di cuenta que cuando encontraba los lados que encontraba culpable al joven, eran como cuatro que levantaban la mano al tiro y los otros se miraban y él levantaba la mano como temeroso, como que se dejaban llevar por lo que dijo el primero por la convicción y después ¿Ya? estaban de nuevo y querían cambiar para el lado que lo encontraba inocente. No era como que investigaran más, sino que tomaban la postura de uno o de otro. Bien. ¿Alguien más? ¿Otra cosa que le haya dejado? A mí me llamó atención lo de los prejuicios, Ya, muy bien. ¿En qué sentido le llamó la atención? en el sentido de cómo uno se deja llevar por circunstancias que pueden ser mera coincidencia, como decía en el video, Ujú. y Bueno, esa sí, como posibilidad o bueno, como esa capacidad de ver más allá, de que como sácate eso de los prejuicios y ve tal vez más allá. claro, efectivamente. Profesor, Y esto lo... Sí, uy, Sofía González. sí, sí, doña Sofía, dígame. Es que yo diría igual que faltó harta investigación porque uno de los personajes, el principal de hecho, salió, dice que caminó un rato y encontró evidencia que cambiaba el rumbo del juicio. Eso igual es importante, creo yo. Sí, absolutamente. Sí, toda la razón. Dos cosas que quiero comentarle, que es lo que quiero que se queden o sea, de este video, que es lo mismo, o es la consecuencia de lo que veníamos trabajando a propósito de las imágenes que habíamos visto anteriormente, que todas las cosas tienen matices y que nada es absoluto, ¿cierto? Todas las cosas pueden cambiar. Bueno, lo mismo pasa también con el derecho penal, nada es absoluto, todo es relativo, ¿eh? Mientras efectivamente, como decía al final la compañera, mientras no se investiguen bien las cosas o no se terminen las investigaciones, no se puede dar por sentado nada, ni menos la inocencia o la culpabilidad de una persona. Y sobre todo en materia de derecho penal, que bueno, ustedes se dan cuenta cuando empiezan las investigaciones, bueno, formalizaron, detuvieron a una persona, todo creo, el consciente social inmediatamente cree, esta persona es la culpable del delito. Bueno, usted ya hoy día, espero que le haya llegado esto y tienen que dudarlo hasta el final, ¿cierto? Hasta que un tribunal establezca su responsabilidad, evidentemente, ¿sí? Eso es la primera idea que quiero transmitir fuerte. ¿Ah? Esta idea de la relatividad también existe en el derecho penal. Toda persona inocente hasta que no se pruebe su culpabilidad. Es así, esa es la máxima. Y no hay delito en tanto no se establezcan los elementos del delito. ¿Y cuáles son los elementos del delito? Conducta, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Mientras no se establezcan esos cuatro elementos de manera copulativa, es decir, que no falte ninguno, no podemos hablar de la existencia del delito. Es decir, llega a faltar uno, cualquiera de ellos, no hay delito. ¿Sí? No hay delito, y eso lo vamos a ver después. Y la segunda idea que quiero transmitir era lo que decía la compañera a propósito de los prejuicios, ¿cierto? Que son estas actitudes subjetivas que tenemos sobre las personas. Y fíjese que Henry Fonda le decía a la otra autor, es que tú tienes prejuicio, tú eres un sádico, lo único que quieres es ver a una persona muerta, ¿cierto? Y ver a este chico muerto. Pero aquí estamos juzgando un acto. Eso también es el derecho penal. El derecho penal es un derecho de hechos, de actos, no de sujetos. ¿Sí? No, nosotros no juzgamos a Pedro, a Juan, a Diego, a María, a Luisa o a Elvira, sino que juzgamos lo que hizo o hicieron esas personas.
los hechos que realizaron esas personas. Es decir, da lo mismo la vida que haya tenido Juan, una vida licenciosa, curado, de que no aporta dinero en la casa, de que maltrata a los hijos. Eso no lo juzgamos nosotros. Solamente juzgamos el hecho para saber si es delito. El hecho que él hizo. No juzgamos a María, que es una chica que tuvo 10 pololos, que la mamá no la quiere, que es drogadicta y que aparentemente robó el supermercado. No, lo único que juzgamos, no juzgamos a María, sino que juzgamos este aparente robo a un supermercado. ¿Sí? Eso es bien importante. No importa la vida pasada de las personas, tampoco importa la vida presente, sino que lo que se juzga en materia penal son hechos. ¿Ah? Por eso no pueden haber prejuicios. ¿Se entendió? Profe, y en el caso de los reincidentes, por ejemplo, Bueno, en el, sí, tocó un buen punto. en ¿Su el nombre? caso del padrastro, Sigrid, en el caso del padrastro de Ámbar, él ya había ¿Ya? cometido un delito bastante similar, si no igual, y volvió a cometer otro, o sea, de la misma Sí, índole. sí, efectivamente. Y usted tocó el callo, porque la reincidencia debe ser la única excepción al principio de responsabilidad por el hecho. ¿Sí? Porque la reincidencia es justamente el legislador donde ve al sujeto, y no ve el hecho. ¿Sí? Pero le tengo que decir, mi estimada Sigrid, usted todavía no ha tenido procesal penal, ¿no? No, No, profe. no. Pero en esta excepción, que donde se juzga a esta persona en base también a su vida pasada, como es la reincidencia, y que dicho en fácil implica que una persona ha recaído en la comisión de un delito, es decir, ha cometido nuevamente el delito, eso es ser reincidente, ¿sí? Y aquí en definitiva juzgamos a la persona, al sujeto y no solamente al hecho. Este caso, desde el punto de vista procesal, es tratado de manera distinta. Me explico. Tratándose de un reincidente, el juzgado o el tribunal no sabe que la persona es reincidente. Lo primero que hace el tribunal es revisar el hecho en que cometió este reincidente para poder establecer si es responsable por ese hecho. ¿Sí? Entonces juzga el hecho. Una vez establecido el hecho, es decir, establecido por el tribunal o considerado culpable por el tribunal por ese hecho, sí, para los efectos de la sanción es considerada su vida pasada, ¿sí? Pero no para los efectos del juzgamiento del hecho, ¿sí? ¿Se entiende, no? Sí, profe, o sea, se ve como a ciegas primero, se podría Efectivamente. decir, y luego se le aplica a la sanción la reincidencia. Efectivamente. Primero, el tribunal no sabe que esa persona es reincidente porque juzga, como siempre le estoy diciendo ahora, el hecho. El hecho. Y una vez establecido que es responsable por el hecho, la reincidencia juega un rol, porque la reincidencia es mirar al sujeto, y juega un rol en la determinación de la pena, que va a tener una mayor pena la persona que es reincidente respecto de aquella que no lo es. ¿Sí? Gracias, profe. ¿Se entendió? Bien, gracias. Bien, seguimos entonces. El sistema penal como herramienta de control social. Contenido. Control social, determinación de conductas constitutivas de delito de aquellas que son moralmente reprochables y la relación del derecho penal con el derecho procesal penal y con otras ramas del derecho. ¿Sí? El primer tema que quiero comentar es lo que dice relación con el control social. ¿Qué es lo que es el control social? Es el conjunto de normas sociales destinadas a sancionar las conductas desviadas mediante un proceso establecido para aplicar esa sanción. Esto lo dice un dogmático alemán llamado Hassemer. ¿Sí? Ahora bien, el control social admite dos formas de existir. O primero establecer a modo de preámbulo que el control social es la necesidad que existe en una sociedad establecida para que pueda existir o pueda obrar un Estado de Derecho.
Una sociedad sin control social es una sociedad anómica, sin respeto, donde existe la ley del más fuerte, ¿cierto? La ley del más fuerte, donde podría existir la venganza, la reivindicación, como sustentos legítimos e individuales de la mantención de la preservación del más fuerte. El control social es el orden establecido democráticamente para que se establezca un Estado de Derecho. Y el control social se ejerce o existe por dos vías, informal y formal. El informal probablemente el más importante, y el control social informal es el más importante, y existe o se realiza por distintos agentes. Piensa usted su familia, piensa usted el club social al cual puede pertenecer, piensa usted su colegio, piensa usted en su universidad. ¿Por qué? Porque en su familia le enseñaron a temprana edad que mentir es malo, que robar es malo, ¿cierto? La misma idea, y le dieron cuenta de que las cuestiones en la vida social se resuelven de manera social, comunicándose los seres humanos. Es decir, todas estas acciones que existen por parte de estos distintos agentes es lo que hace que usted sea una persona respetuosa de las normas. No estoy hablando de normas no estoy hablando de normas jurídicas, estoy hablando de normas sociales, las normas de comportamiento, ¿cierto? Las normas adecuadas para la convivencia social. No mentir, no robar, portarse bien, no ser vandálico, andar vestido. Cuestiones aunque parezcan básicas, bueno, es parte de toda esa enseñanza que entregan estos distintos agentes, y eso pasa a ser en definitiva parte de la sensibilización que nos realiza la casa, tu padre, tu madre, tu colegio, tu universidad, tu club social, respecto de las normas sociales para la pertenencia a la sociedad, ¿sí? Y probablemente el más fuerte, ¿por qué? Porque hago la diferencia con el control social formal, que es el que ejerce el derecho, es el que ejerce la ley. El control social formal se realiza a través de la ley. Y en este caso, la ley penal, a propósito de la existencia de determinadas conductas que implican o se consideran afectaciones al establecimiento o a la formación social o a la comunicación social. Este tipo de conductas, cuando están tipificadas en la ley, son delitos, ¿sí? Y ese control social se realiza por esta ley. ¿Mediante qué? Mediante una amenaza penal. Esta amenaza de que si no quebrantamos la ley y realizamos esa conducta prohibida, vamos a recibir como sanción una pena, ¿sí? Aquí tenemos entonces el control social informal, tu familia, tu escuela, tu universidad, y el control social formal, a través del derecho, a través particularmente de la ley penal que establece delito y sus penas, ¿sí? Probablemente para algunas sociedades, como las latinas en general, el control social informal es bien importante, porque hay varias personas que no cometen delitos por temor a irse a la cárcel, ¿cierto? Pero en otras sociedades, por ejemplo la nipona, el control social informal es más importante. Las personas no cometen delito para no quebrantar la confianza de la familia, ¿cierto? Más que por quebrantar la ley, ¿sí? Ambos controles son importantes. Ambos son importantes y ambos tienen que coexistir. Si falta el control social formal, o sea, el control social informal, probablemente vamos a vivir en el estado de naturaleza al cual aludía Hobbes, ¿cierto? Que el hombre es malo por naturaleza. Y vamos a vivir en un estado de salvajismo. Si existe una falta de control social formal, o sea, no hay derecho, no hay ley, probablemente, o sea, no probablemente, vamos a vivir primero en un estado que no es un estado de derecho y donde va a vivir y se va a preservar el más fuerte, ¿cierto? Eso es lo que va a ocurrir. Y por eso la necesidad de control social formal también. ¿Alguna duda, inquietud? No, profe. Súper.
Bien, ahora, el control social formal es el que se ejerce a través del derecho y particularmente, el derecho en general, y particularmente cuando existen violaciones o infracciones graves, en este caso vamos a estar frente a infracciones que van a estar contenidas en una ley penal, ¿sí? Esa ley penal, evidentemente, o el derecho penal, es lo que se denomina la ley penal, la principal fuente del derecho penal, este conjunto de normas penales que regulan la conducta humana y tienen como sanción asociada una pena en caso de su infracción o una medida de seguridad. Este derecho penal se relaciona con otras ramas del derecho, particularmente con el derecho procesal penal, que es el derecho adjetivo mediante el cual se ejecuta el derecho penal. El derecho procesal penal es el que permite en el proceso penal la ejecución del derecho penal. Ahí existe una relación importante. También se relaciona el derecho penal con la criminología. ¿Qué es lo que es la criminología? Aquella ciencia que estudia el porqué de los delitos, por qué se ocasionan los delitos, ¿sí? ¿Por qué se cae, o sea, por qué se es víctima de un delito? Y también ve o estudia la mejor respuesta penal a un delito. Eso es la ciencia de la criminología. Y también el derecho penal se relaciona con otra ciencia denominada política criminal, que al igual que las políticas públicas, que es una política pública, ¿cierto? ¿Qué es lo que es una política pública? Es una política que adopta el Estado, ¿cierto?, como estrategia para combatir un determinado flagelo o poder superar un determinado problema que existe a nivel social, ¿cierto? Piense usted, por ejemplo, que hoy día el tema de la gratuidad en las escuelas, la gratuidad en la escuela es una política pública porque entendemos o entiende el Estado desde un punto de vista social la necesidad de que exista una sociedad alfabetizada, porque evidentemente va a tener una mejor comprensión de las cosas y también evidentemente va a tener un mejor desarrollo de sus vidas individuales, ¿cierto? Entonces la educación es una política pública, ¿cierto? Hoy día en estos estados de pandemia, estas ayudas sociales son políticas públicas, evidentemente ayudar a los desvalidos, a las personas que la están viendo duras porque no tienen trabajo o porque se encuentran suspendidos sus trabajos y ya se gastaron el 10%, etcétera, etcétera, etcétera. Son políticas públicas. Y en materia penal también existen políticas públicas ¿para qué? Para combatir el delito. ¿Cuál es la mejor estrategia para combatir el delito? Y ahí está o entra a tallar la política criminal. La política criminal entonces es una política pública que se considera una estrategia para ver cuál es la mejor forma de combatir el delito. ¿Sí? Y la política criminal podrá determinar que la mejor forma de combatir el delito es a través de una ley penal que establezca una pena como consecuencia en caso de su infracción. Pero también la política criminal puede establecer que, ¿sabe qué? Esto no es delito. Esto en realidad es una infracción administrativa, nada más. Y con una pena de multa es suficiente. ¿Sí? O también puede establecer la política criminal que esto ya no es delito. Porque no tiene sentido que sea delito. Por la situación histórica ya no tiene sentido que sea delito. Piense usted en el antiguo delito de amancebamiento, ¿cierto? Que eran estas relaciones conyugales, o sea, relaciones sentimentales que mantenía el hombre fuera del matrimonio. Era sancionado penalmente. A su vez también la conducta que mantenía la mujer fuera del matrimonio también era sancionado penalmente. Hoy día ya a los albores del siglo XXI son cuestiones que ya no tienen sentido. Y por eso la política criminal determinó que eran conductas impunes, ¿cierto? Bien. Y todo esto, el derecho penal, el derecho procesal penal, la criminología, la criminalística, que es el estudio particularmente el estudio científico del delito en particular, por ejemplo, estudio balístico, estudio del sitio del suceso, estudio de ADN, todas estas ramas del derecho
o sea, todas estas ramas, perdón, conforman lo que se denominan las ciencias penales. Derecho penal, derecho procesal penal, la criminología, la criminalística, la medicina legal, la política criminal, ¿sí? Forman parte o conforman las ciencias penales. Bien. El derecho como control social, el sistema penal como control social, el jus puniendi. Ya dijimos que el control social formal, el que se realiza a través del derecho, y particularmente a través, o su principal fuente, es la ley. ¿Por qué? Porque es la ley la única que puede establecer los delitos y sus penas. Y esto se relaciona, lo vamos a ver después, con mayor precisión, relaciona con un principio penalístico que es bien importante, a ver si lo puedo escribir acá, que se denomina nullum crimen, nulla pena, ¿se ve, cierto? Sí, profe. Sí, profe. Nullum crimen, nulla pena, sine leyem. Esto es latín. Nullum crimen, no hay crimen, no hay pena, sin ley. ¿Sí? Mire qué bonito principio. No hay crimen, no hay pena sin ley. Es decir, la ley es la única fuente del delito. La única fuente. Si no está descrito en la ley, no es delito. Es que alguien, creo que era Carolina, me decía, no, es que yo creo que el que mató al animal es un delito. Bueno, pero si no está descrito en la ley, no es delito. Aunque usted quiera que sea delito, lamentablemente. Pero la sociedad no lo establecimos como delito. Y yo comparto que debería ser delito probablemente con usted, ¿ah? Para que se quede tranquila. Pero no. Es lo que está en la ley. ¿Ah? Y lo que está particularmente en la ley penal, evidentemente. Eso es solamente delito. Y se relaciona con esto, con este principio, no un crimen, nula pena, sine leyem, que es, en definitiva, el pilar del principio de legalidad. Bien, dicho eso, el control social a través del derecho y particularmente la ley penal, esta ley penal o este control social se ejerce a través del jus puniendi. Y esto se relaciona con lo que se denomina derecho penal objetivo y derecho penal subjetivo. ¿Sí? El derecho penal subjetivo es el jus puniendi, que es el derecho, o mejor dicho, la facultad que tiene el Estado para sancionar a un ciudadano. Está investido de esta facultad a nivel constitucional para sancionar al ciudadano en el caso de las infracciones graves, en caso de infracciones graves a intereses sociales. Este es el jus puniendi, es el derecho subjetivo que tiene el Estado a sancionar. Y a su vez el derecho penal objetivo es el conjunto de reglas que establecen ciertos hechos como delito a los cuales se asocian ciertas penas o medidas de seguridad. Esa sería la definición clásica de qué es lo que es el derecho penal, de una mirada objetiva para los ciudadanos, para nosotros. El derecho penal, entonces, si usted le pregunta, el conjunto de reglas que establecen o asocian ciertos hechos como delito y establecen ciertas penas o medidas de seguridad en caso de cometerse los mismos. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Súper, ya. ¿Y esto dónde se establece? Bueno, esto forma parte, evidentemente, de, esto está en nuestra Constitución y forma parte de los estados demócratas. La existencia de un estado demócrata implica, en primer término, una división de poderes, ejecutivo, legislativo, judicial, en el cual los distintos poderes del Estado ejercen distintas contribuciones a la formación social, ¿cierto? En este sentido, por ejemplo, el rol del Ejecutivo es un colegislador. ¿Ah? El legislador es el Congreso, nuestro honorable senador y diputado, es el Congreso, y el Poder Ejecutivo es un colegislador. A través de mensajes del Ejecutivo establece o podría establecer ciertos hechos como delito, ¿cierto? Evidentemente tiene que pasar por el viso del Congreso. El Ejecutivo no puede lisa y llanamente establecer que algunos hechos van a ser
delito, sino que debe pasar por el Congreso, necesariamente, ¿sí? Salvo los casos de FL, que son delegación de facultades del Congreso en el Ejecutivo, pero hoy día prácticamente no existe, ¿sí? Y el Poder Ejecutivo no solamente es un colegislador de las leyes, sino también es un proveedor en el funcionamiento del sistema de justicia penal en general. Piense usted, por ejemplo, piense usted que el Poder Ejecutivo o en su sostén funciona un organismo que se denomina Defensoría Penal Pública, que es un organismo que depende del Ministerio de Justicia, que es una cartera que depende del Ejecutivo, evidentemente de la Presidencia, y una cartera que se ocupa de entregar defensa técnica y especializada a todas aquellas personas que carecen de un abogado. ¿Por qué? Porque nuestra Constitución garantiza el derecho de todo imputado por un delito a tener un abogado, como las películas, ¿cierto? Si usted no tiene un abogado, el Estado le proveerá uno. Bueno, lo garantiza a través de la Defensoría Penal Pública. También del Ejecutivo, evidentemente, existen otros organismos que son bien importantes, las policías, Carabineros y PDI. Hoy día, agentes auxiliares de la Administración de Justicia y son los encargados, evidentemente, de investigar los hechos, conjuntamente con el Ministerio Público, los hechos que son constitutivos de delito y establecer respecto de ellos la participación culpable de alguna persona, ¿sí? También dependen del Ejecutivo. Y a su vez también existen organismos auxiliares, GEMSI, Servicio Médico Legal, ambos dependen del Ministerio de Justicia. Servicio Médico Legal hace la autopsia o hace los peritajes respecto de las condiciones fisiobiológicas de las personas o también psicológicas, psiquiátricas, ¿sí? Para establecer la imputabilidad o inimputabilidad, por ejemplo, para establecer la causa de muerte, a propósito, por ejemplo, de este lamentable caso del niño de, ya olvidé de la localidad, de Arauco, creo que era, ¿sí? Y Genchi, que es Gendarmería de Chile, ¿ah? Que es el organismo encargado de velar por la ejecución, la supervigilancia de la ejecución de las penas en este país, particularmente o especialmente las penas privativas de libertad, pero también el régimen de semilibertad, ¿sí? El Poder Legislativo es el encargado de establecer o crear las leyes, y en las leyes se sustentan en definitiva cuáles son los delitos y cuáles son sus penas. Moción del legislativo, así se crea la ley, ¿sí? Por otro lado también tenemos el Poder Judicial, que es el encargado justamente del juzgamiento y ejecución de las penas en un Estado de Derecho, ¿cierto? El encargado de establecer la responsabilidad penal de una persona en base a establecer en primer término la existencia de un delito y en segundo término a establecer la participación en ese delito de esa persona como autor, cómplice o encubridor. Y en un rol más alejado se encuentra, no más alejado porque no depende del Ejecutivo o judicial, en este gran paraguas que se llama Sistema de Justicia Penal, se encuentra el Ministerio Público, que es un órgano constitucionalmente autónomo, como lo es el Banco Central, como lo es el Banco Central, la Contraloría General de la República, que es el encargado constitucionalmente de investigar los hechos constitutivos de delito a través de las policías como auxiliares, sostener la acción penal pública, es el único que la ejerce, la acción penal pública, y dar protección a víctimas y testigos, ¿sí? Ese es el rol del Ministerio Público en este Estado de Derecho. Y con eso se garantiza una imparcialidad en el juzgamiento, ¿cierto? Existe un sujeto, y lo digo porque aunque no se crea, hasta hace 20 años atrás esto no era así. Es decir, existe un órgano que investiga los delitos y acusa a las personas de ese delito, el Poder Judicial lo juzga, ¿sí? Y, como decía yo antes, incluso el Profe, Estado... está ahí. ¿Perdón? Ah, es que no se escuchaba. Perdón. ¿Era usted o era... ¿El resto me escuchó, no? Sí, profe, yo Sí, profe. Súper, súper, súper. En todo caso, igual que se tranquila porque acuerdo que estoy grabando igual, ¿vale? Pero lo vuelvo a repetir, en un Estado de Derecho el juzgamiento depende del Poder Judicial, la acusación
y la investigación de los delitos del Ministerio Público, que es un ente autónomo que no depende ni del Ejecutivo, ni del Legislativo, ni del Judicial, y el Ejecutivo también da sostén respecto de las defensas que no se puedan proveer los propios acusados por los delitos a través de la Defensoría Penal Pública. Y decía que esto no era así hasta antes 20 años atrás. El rol de investigar los delitos correspondía al juez, el rol de acusar los delitos correspondía al juez, y el rol de sentenciar los delitos también correspondía al juez, lo cual era prácticamente una infracción a la existencia de un Estado de Derecho que todas esas labores la realizara el juez, ¿cierto? Y por eso modificamos de un sistema inquisitivo a un sistema acusatorio donde las distintas facetas del proceso penal o del juzgamiento penal o del sistema de justicia penal están en distintas manos. Vuelvo a repetir, el juzgamiento, perdón, la investigación y el sostén de la acción penal pública en manos del Ministerio Público, pero investiga a través de las policías, y el juzgamiento en manos única y exclusiva de los tribunales. Bien. ¿Dudas hasta acá? ¿No? ¿Alguien que diga algo para saber? No, profe. Ya, gracias. Bien, seguimos entonces. El jus puniendi, una definición, es el derecho, en este caso entendido como facultad, de penar o castigar. ¿Ah? Es la facultad que tiene el Estado de perseguir, sancionar los delitos que se cometen en su territorio. Esa es la facultad. Acá el Estado lo tenemos que entender como un todo, como el sistema de justicia penal, donde participa el Ministerio Público, que persigue a través de las policías, investiga y sostiene la acción penal, y el juzgamiento en manos de tribunales, la ejecución en manos de tribunales, y evidentemente a través de los organismos auxiliares respectivos que dependen también del Ejecutivo, como podría ser Gendarmería de Chile. Ese derecho, por nuestra Convención Democrática, la Constitución actualmente la Constitución del 80, o la nueva Carta Magna que vamos a tener, porque probablemente, me imagino que va a seguir la misma línea como tienen todos los estados actualmente, va a seguir la misma senda, en el sentido que va a obedecer a una división de actividades que garanticen, en definitiva, por un lado, las garantías del imputado o la persona acusada del delito, y por otro lado, se garantice el derecho de la sociedad de castigar los delitos. ¿Sí? Bien. ¿Cuáles son los límites a este derecho que tiene el Estado de castigar los delitos? Existen garantías penales y existen garantías procesales. Las garantías penales son la legalidad, culpabilidad, mínima intervención y lesividad, que son todas al final principios, y significan de manera escueta, sin perjuicio que lo vamos a volver a ver durante la asignatura, significan lo siguiente. Cuando hablamos como un límite del derecho a castigar, hablamos del principio de legalidad, es decir, que la conducta que se sanciona como su pena debe estar descrita en la ley. Ese es el principio de legalidad. Nullum crimen, nulla pena, sine lege. ¿Sí? Y además, no solamente debe estar descrita en la ley esa conducta, sino que también su descripción tiene que haber sido anterior a la verificación del hecho. Es decir, si el hecho es hoy día, tiene que haber sido una ley que a lo menos se haya dictado ayer o antes de ayer o antes, pero no después, ni el mismo día, ¿me entiende? Es decir, doña Carolina, si nosotros quisiésemos, como queremos, sancionar a la persona que mata a un animal y lo consideramos delito, no podemos crear la ley hoy día cuando ya el cazador lo mató al animal, ¿sí? Porque si no se va a infringir el principio de legalidad por no ser una ley dictada con anterioridad. Es decir, además de estar en ley, desde el punto de vista formal tiene que ser anterior. Y también desde el punto de vista formal, la descripción de la conducta prohibida también debe ser íntegra, es decir, debe ser clara, ¿sí? Porque si no, no se va a infringir el principio de legalidad. Y a su vez también debe existir otra garantía penal importante, debe existir una infracción al principio de culpabilidad, ¿sí? Una infracción al principio de culpabilidad. En primer término, que la persona, por ejemplo, sea imputable de ese delito, en el sentido de que sea una persona que tenga capacidad penal, sea, por ejemplo, mayor de 18 años, tenga
todos sus sentidos, ¿cierto? No sea una persona demente o tenga una enajenación mental, a eso se refiere. ¿Sí? Y también se refiere, en otra acepción, el principio de culpabilidad de que sea responsable por el hecho, ¿cierto? No respecto de la vida pasada o características individuales del sujeto. ¿Sí? A eso también se refiere. Bueno, como decía, lo vamos a ver también más durante la asignatura, lo vamos a ir viendo con mayor detalle. También otro límite al jus puniendi es la mínima intervención. ¿Qué se refiere con la mínima intervención? El derecho penal tiene un carácter subsidiario, ¿sí? Es la última ratio, por llamarlo así. Primero hay que ver otros mecanismos que establezca el derecho para hacer frente a una conducta y frente a esa frente a esa ausencia, pero siempre que esté descrito en la ley, evidentemente va a operar el derecho penal, ¿sí? Y también, finalmente, el derecho penal siempre opera cuando existe una lesividad, o sea, cuando existe una lesión. Es un tanto paradójico, como dice el profesor Soto Piñeiro, en el sentido de que el derecho penal interviene cuando ha existido una lesión de intereses sociales, también denominados bienes jurídicos importantes, que la sociedad quiere preservar, ¿cierto? Cuando se mata a una persona, el derecho penal interviene, ¿por qué? Porque se ha infringido y se ha atentado contra un derecho fundamental que es la vida de una persona. Por eso interviene el derecho penal, ¿sí? Y interviene el derecho penal, y acá está lo paradójico, afectando otros derechos fundamentales, como podría ser la libertad, por ejemplo, ¿cierto? Por eso es paradójico. Pero la intervención del derecho penal, que eso es lo que quiero remarcar, es cuando existe lesividad, cuando existe una afectación de intereses sociales protegidos, ¿sí? Esta es la regla general. Es decir, si no existe una afectación a intereses sociales protegidos, entonces no interviene en el derecho penal. No, no interviene. Deme un ejemplo. Bueno, fíjese usted, imagínese usted que un sujeto quiere matar a Mario o quiere matar a María y va a la casa de Mario y María y mientras piensa que él está durmiendo o ella está durmiendo, va y le dispara. Le dispara, pero saca la sábana, las frazadas que cubrían el supuesto cuerpo y se trataba de la almohada. Era una persona que moralmente es reprochable porque quería matar a una persona, pero jurídico penalmente no ha matado a nadie, sino que le ha disparado a una almohada. Entonces no hay una lesión a la vida de una persona y por eso no existe derecho del Estado a sancionar esa conducta. Profe, ¿Sí? ¿qué pasa con el caso de las amenazas de muerte? Eso es distinto, porque la amenaza de muerte también existe una lesión. Usted me dice, pero espéreme, por un lado hay lesión que implica una afectación a un interés o a un bien jurídico y por otro lado una amenaza, que no es lo mismo que una lesión, porque todavía no se ha concretado la lesión, ¿cierto? Pero la amenaza de por sí es una lesión, afecta la seguridad individual de esa persona, porque si a usted o a mí nos dicen te vamos a matar, el Juan o el Diego o la Juana, nosotros vamos a andar con temor, ¿sí o no? ¿Cierto? Entonces está afectando nuestra seguridad individual. Entonces, ese delito que en sí mismo es un delito de amenaza, de lesión posible, es un delito que es lesivo porque afecta a un interés jurídico, afecta a un interés social importante como es su seguridad individual, como es mi seguridad individual, como es su estado de conciencia emocional, como es mi estado de conciencia emocional, ¿cierto? De sentirme libre y no sentirme ¿Profe? amedrentado. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Sí, profe. Ya. Pero yo Dígame. tenía una duda con respecto a lo que había dicho de la almohada, que por ejemplo, en el Ya. caso de que sea, no sé, mi pareja, la que yo siento que, no sé, me quiere matar o me ha dicho reiterativas veces, y pasa esa situación que dice usted, que una persona pone almohadas en la cama y la persona dispara. Eso yo no lo podría ocupar como para que le den, no sé, por ejemplo, restricción de acercarse o algo así. Sí,
Eso sí, en un tribunal de familia usted no hay ningún problema y seguramente la van a pescar con eso, porque es un buen argumento. Pero el derecho penal es un derecho penal que interviene respecto de hechos y interviene respecto de lesiones concretas. Ahí lo único que se lesionó fue una almohada, no se lesionó una persona, por eso no interviene el derecho penal. ¿Entiende? Y después lo vamos a ver, eso desde el punto de vista jurídico penal se denomina una tentativa inidónea, que no es hábil para producir en definitiva la afectación a un bien jurídico. Pero claro, evidentemente si usted establece en un tribunal de familia que existió un disparo a la cama que quería matarla, sí, evidentemente le podrán colocar restricciones a ese sujeto para que no se acerque, sí, no hay problema, pero no lo podemos sancionar por homicidio. ¿Por qué? Porque no hay muerto una persona. Ah, pero es que entonces, pero es que no entiendo, me va a decir usted, porque en definitiva, si lo que hace el derecho penal es intimidar a las personas para que no cometan delito, ¿y cómo acá no le vamos a imponer una sanción? Sí, pero es que el derecho penal sanciona hechos. Y ahí ese hecho concreto es el disparo a una almohada, no es la muerte de una persona. ¿Profe? ¿Entiendes? Espera un poquito, porque me Consulta. interesa, espérenme un Ya. minutito porque me interesa que se entienda bien esto. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Sí, Es profe, que se entiende. yo quiero, a ver, yo quiero matar a alguien. Yo quiero matar a alguien. Bueno, pero mientras ese acto que forma parte de la libertad de expresión hoy día un poco menguada, a propósito de los últimos acontecimientos, si se trata de una expresión que no está exteriorizada y concretada en una acción, no es delito. ¿Entiendes? No es delito. No es delito. Bien, la pregunta que hacer. Me gustaba. ¿Ah? Profe, es que a mí me quedó una duda con lo que estaba hablando. Sí, sí. Sigamos, cuénteme. Que en ese mismo caso, quizás estoy mezclando materias porque no sé, pero cuando es homicidio, no sé si es homicidio frustrado, ¿Ya? o cuando, por ejemplo, o sea, eso es lo que se me ocurre a mí, que él iba a matar, pero como que se frustró el tema, eso no entra dentro de los No, delitos, no. no, porque sí, pues, el homicidio frustrado es un delito, pero su forma de aparición es distinta, porque no es completo, no es consumado. El homicidio consumado es cuando efectivamente se produce la muerte de otra persona. En cambio, el homicidio frustrado es cuando esa muerte no se produce, ¿sí? Y no se produce por actos independientes de la voluntad del sujeto. Por ejemplo, no sé, pues porque disparó y tuvo la mala, justo cuando disparó se movió y en realidad no le pegó en el corazón, sino que pegó en un brazo el disparo. Es un homicidio frustrado, ¿sí? O bien porque le disparó, le pegó en el corazón, pero llegó justo a la ambulancia, se llevaron a la persona y le salvaron la vida. Es un homicidio frustrado, ¿sí? El homicidio tentado es cuando se intenta matar a una persona, pero acá tampoco se intenta matar a una persona porque en definitiva el acto deliberado, ejecutado, externalizado es el disparo a una almohada y por eso se llama tentativa, pero no idónea, inidónea, es el término jurídico, ¿sí? Eso es. Es decir, y vuelvo con el principio de lesividad, mientras no exista afectación jurídica, en el caso de la frustración, mi estimada, existe una afectación a un interés jurídico, un bien jurídico, como es la integridad corporal de una persona, porque aunque haya disparado y la muerte no se produce, efectivamente afecta el brazo, afecta el corazón, ¿me entiendes? Existió una afectación a un bien jurídico. En el caso de la almohada no existe afectación a un bien jurídico. ¿Sí? Sí, Profe, muchas gracias. ¿Sí? me surgió una duda con lo que había dicho la compañera sobre el homicidio frustrado. Usted está hablando de, bueno, entiendo la idea y por ejemplo, lo que le pasó a Navi Larrifo, primero al agresor se le condenó por homicidio frustrado, pero después los abogados lograron que, por apelaciones, que se le bajara la condena y que no fuera considerado como homicidio frustrado, sino que se le considerara Sí, por lesiones gravísimas. sí, sí. Sí, pero ahí es que se tiene que aguantar un poquito porque usted quiere ir
quiere ir como avión a chorro. Es parte de la materia que tenemos que ver, pero que está más adelante, ¿me entiendes? Porque hay instituciones previas que deben entender para llegar a esa argumentación, que la puede compartir como no la puede compartir. De hecho, yo tiendo a no compartirla, ¿ah? Pero también existe parte importante de la doctrina que entiende que sí. Y eso dice relación con una forma imperfecta de entender de que el dolo que existía solamente se da en figuras completas, cuando es consumado. Y solamente eso se logra a propósito del delito de lesiones graves gravísimas y no a propósito de un homicidio que es frustrado, ¿me entiendes, no? Pero eso tenemos que pasar más materia para que lo comprenda a cabalidad. Pero dice relación con el dolo y con que la existencia de esta tipicidad subjetiva solamente sea en tipos completos y no en tipos de efectos. ¿Sí? Bueno, profe. Le adelanto como respuesta. ¿Ya? Gracias. Bien. ¿Alguna otra duda? Sí, profe. A mí me quedó una duda con respecto a la tentativa de homicidio que explicó. ¿Ya? Eso. No Dígame, entendí ¿qué porque se supone que habíamos hecho una distinción entre lo que significaba el homicidio frustrado y la tentativa de homicidio, que en el fondo se quiere cometer un asesinato, pero no se hace. Ya, perfecto. Bien, bien. Primero, comentarle que todas estas definiciones en relación cuando estamos frente a un delito consumado, cuando estamos en un delito frustrado y cuando estamos en un delito tentado, está descrito en nuestra ley y está en el artículo 7º del Código Penal. Código que evidentemente, no obstante no estemos viendo los delitos, lo necesitamos porque vamos a trabajar con él, ¿eh? De todas maneras. Entonces es un texto obligatorio que me faltó señalarlo en la bibliografía y probablemente es el texto más importante, o sea, que tengan a mano el Código Penal. En versión electrónica, en versión papel, me da igual, pero que lo tengan, ¿sí? Ya. Dicho esto, para que comprenda mejor usted y el resto de los compañeros y compañeras, la idea es la siguiente. El homicidio consumado es cuando se completa la afectación al interés jurídico protegido por la norma, que en este caso es la vida. Cuando existe afectación a la vida y se mata a una persona, estamos frente a un homicidio consumado. Estamos frente a un delito frustrado, describe la ley, cuando el sujeto pone sí, todo lo necesario para que el delito se consume, pero este no se produce por actos independientes de su voluntad. Por ejemplo, le decía yo que dispara, pero justo dispara con mala puntería y no le pega en el corazón, sino que le dispara en un brazo, o pegándole en el corazón en la bala, llega inmediatamente la ambulancia y el doctor le salva la vida a esa persona. Ahí estamos frente a un homicidio frustrado. ¿Y por qué frustrado? Porque no se produce el resultado prohibido. ¿Y cuál es el resultado prohibido? La muerte de una persona, porque la persona vive. Por eso es frustrado. Y estamos frente a un delito intentado o delito tentado cuando el sujeto da inicio de ejecución del delito, pero faltan uno o más para su consumación. Y en el ejemplo sería, fíjese usted que estamos frente a una persona que se enfrenta a otra persona o se pone frente a otra persona, levanta un arma, va a disparar y todavía no dispara. Ahí estaríamos frente a una tentativa de homicidio. ¿Sí? Disparando, no sabemos lo que va a pasar porque puede ser un homicidio frustrado o un homicidio consumado. ¿Sí? A eso se refiere. Bien, y si la persona todavía no ha sacado el arma y se pone frente a la otra persona, ¿qué es lo que es eso? Es un acto jurídico penal irrelevante, no es delito, no hay nada ahí, sino que hay, como veíamos en la fotografía antes, dos sujetos parados. ¿Me entiende? Sí, profe. Pero es que el sujeto tiene en la cabeza la intención de matarlo, pero todavía no saca el arma. Bueno, el derecho penal no sanciona las intenciones que tienen las personas en la cabeza, sino que los actos exteriorizados, aquellos que se materializan en el mundo real, que producen efectos en el mundo real y son efectos que tengan, o sea, que produzcan particularmente efectos jurídicos. Y en este caso, el efecto jurídico es la muerte o la intención de matar a una persona. ¿Sí? ¿Se entiende mejor ahora? Sí, profe, súper. Gracias. Ya, Profe. qué bien. Gracias a usted. Bien, seguimos. ¿Cuáles son los límites de un puniendo desde el punto de vista procesal? Ya vimos las penas, el penal y el procesal. Uno, el debido proceso. Nuestra legislación
a partir del año 2000 establece un sistema procesal acusatorio, ya dimos cuenta resumidamente de aquello, y van a ver ustedes en derecho procesal penal el próximo año probablemente, con más detalle, pero primero establece una división de funciones, que la investigación y el sostén de la acción penal pública corresponde al Ministerio Público y el juzgamiento al Poder Judicial, ¿cierto? Y el debido proceso es una garantía fundamental para que el sujeto, en definitiva, si va a afrontar, en definitiva, una sanción, se enmarque dentro de un proceso racional y justo. Eso es el debido proceso, en el marco del sistema acusatorio. A su vez, también tiene el derecho al juicio oral. Efectivamente, como van a ver, es el derecho a que los jueces en un tribunal oral imparcial, evidentemente, establezcan la responsabilidad del sujeto en base a dos premisas. Primero, la existencia del delito, y dos, la participación del sujeto en ese delito. Y también se garantiza, todos estos principios están garantizados a nivel constitucional también, pues, 19 número 3 de la Constitución Política del Estado. Es el derecho a defensa, es el derecho a defensa, es decir, la posibilidad de que tenga un abogado defensor que se lo podrá costear él mismo, y si carece de él, el Estado le proporciona uno. Bien, esos son los límites del jus puniendi, que es este derecho del Estado a castigar. Sigamos. ¿Qué es lo que es el derecho penal? Un concepto de don Enrique Curi. Derecho penal está constituido por el conjunto de normas. ¿Dónde está contenido este conjunto de normas? En el Código Penal, pero también hay leyes especiales que contienen delitos. Ojo, piense usted, la Ley General de Banco, hay delitos bancarios, la Ley sobre Sociedades Anónimas también. El Código Tributario también tiene delitos tributarios. Entonces, no todos los delitos están en el Código Penal. Hablábamos antes, la ley de casa también tiene algún delito. ¿Cómo vamos a saber cuándo es delito? Bueno, generalmente los delitos siempre tienen asociados penas privativas de libertad. Entonces ahí lo va a poder identificar fácil en una ley especial. Bien, sigamos con la definición. El derecho penal está constituido por el conjunto de normas que regula la potestad punitiva del Estado, asociando ciertos hechos estrictamente determinados por la ley como presupuesto una pena o una medida de seguridad o corrección como consecuencia, con el objeto de asegurar el respeto de los valores elementales sobre los cuales descansa la convivencia humana pacífica. Esta definición me gusta mucho porque tiene varias componentes que siempre me ha gustado transmitirle a los estudiantes. El primero, que es un conjunto de normas, contenido en Código Penal o leyes especiales, ¿sí? Segundo, da cuenta del principio de legalidad, que regula, primero, que el límite del principio de legalidad al derecho de castigar que tiene el Estado es justamente el hecho que los delitos solamente pueden estar establecidos en la ley, y no solamente establecidos en la ley, sino que deben estar estrictamente determinados como tal en la ley, ¿cierto? Y a su vez también deben tener una pena o una medida de seguridad. Los alumnos siempre me preguntan, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre pena y medida de seguridad? La diferencia es que la pena se aplica a lo imputable y la medida de seguridad se aplica a los inimputables. Ay, pero ¿cómo? Sí, las personas mayores de 18 años que no son locas ni dementes, se le aplica una medida de seguridad. O sea, perdón, una pena. Mayores de 18 años que no son locos ni dementes, se le aplica una pena. Las personas menores de 18 años o disyuntivos o que son locos o dementes, se le aplica una medida de seguridad. ¿Sí? Esa es la diferencia. Y que son distintas en cuanto a extensión y naturaleza. Después las vamos a ver. Y finalmente acá da cuenta del carácter tutelar del derecho penal. El derecho penal no existe porque no sabemos qué hacer y en definitiva establecemos un código penal donde existen conductas que son constitutivas de delito, sino que se establecen esas conductas que son constitutivas de delito. ¿Por qué? Porque queremos proteger ciertos valores necesarios para la convivencia humana pacífica. Y esos valores que son necesarios para la convivencia humana pacífica se denominan intereses jurídicamente protegidos por el derecho penal, intereses sociales como otro sinónimo, o también mayormente conocidos como bienes jurídicos protegidos por el derecho penal. Ahí está el carácter tutelar del mismo, ¿se entiende? El delito de homicidio, ¿qué bien jurídico protege?
La vida. La vida, muy bien. El delito de violación, ¿qué bien jurídico protege? Integridad. La libertad sexual. La libertad sexual, muy bien, muy bien. El delito de robo, ¿qué bien jurídico protege? Patrimonio. Propiedad privada. La propiedad privada o también el patrimonio. Ya vamos a ver el próximo año, los que lleguen y las que lleguen, espero que sean todos, vamos a ver cuál es la diferencia entre propiedad y patrimonio. El delito de injuria o calumnia, ¿qué bien jurídico protege? La dignidad. No. El honor. La imagen. El honor de las personas. El honor de las personas. El delito de lesiones, ¿qué bien jurídico protege? La integridad física. La integridad física o la salud individual, ¿sí? El delito, los delitos de la ley de tráfico de droga, de la ley 20.000, ¿qué bien jurídico protegen? El tráfico de cocaína, el tráfico de marihuana, ¿qué bien jurídico protege? La salud. La salud, pero hay que ponerle un apellido, la salud pública, ¿ah? Para diferenciarlo de las lesiones que protege la salud individual, ¿sí? La salud pública, bien. Y finalmente, para entender que ya tenemos bien interiorizado este concepto que es un elemento transversal a todos los delitos, el delito de secuestro, ¿qué bien jurídico protege? La libertad. La libertad. La libertad, muy bien, la libertad, efectivamente. Y el delito de amenaza, que alguna compañera preguntó por ahí. Protege la seguridad individual para algunos autores y también la libertad individual en el aspecto de la libertad o la capacidad de decisión que tenemos los seres humanos, ¿sí? De decir si queremos algo o no queremos, o si queremos hacer algo o no queremos por sentirnos atemorizados. ¿Se escuchó, cierto? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Bien, seguimos. Profe, entonces. una consulta Sí, antes sí. de que siga avanzando. Referente a los menores de edad, existen, o sea, no penas, pero medidas, ¿sí? Medidas de seguridad, medidas de seguridad, sí. Ah, Los ya, menores, ok. los menores de edad no se le aplica el derecho penal, porque no se le aplica la pena, no se le aplica una pena. No obstante, se rigen por el derecho penal, pero en virtud de una ley que se remite al derecho penal, en particular al Código Penal, que es la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, contenía la ley, si no me falla la memoria, lo voy a chequear ahora, 20.480. 20.480. A ver, déjame chequearlo de nuevo. Para que no me suene después, si alguien me revisa. No, no es la 20.480. Esa es la de femicidio. Esperen un poco. Tienen un estatuto los menores, que son los menores de 18 años y mayores de 14, tienen un estatuto especial. El Estatuto de Responsabilidad Penal Adolescente. No está. No, tampoco. Espérenme un poco, ya vamos a llegar. Ya, es la ley 20.084. 20.084. Ahí está, es una ley del año 2005 que establece un sistema de responsabilidad penal adolescente que regula la responsabilidad de los adolescentes mayores de 14 años y menores de 18 años. Y en él se remite, evidentemente, para establecer ciertos delitos a las normas del Código Penal, pero respecto del régimen de sanciones, se regula en esa misma ley 20.084 y el nombre de las sanciones se denomina medida de seguridad. Igual situación ocurre respecto de los enajenados mentales. A los dementes se les aplica el Código Penal, pero no reciben una pena, sino que una medida de seguridad. Y solamente en el caso que se establezca que su conducta puede ser peligrosa para sí o para terceros, ¿sí? Por hechos posteriores, ¿sí? Que su conducta pudiese producir, en definitiva, una afectación a sí mismo,
al propio enajenado mental o a terceros que somos sujetos que vivimos en la sociedad. Profe, gracias. Súper. Ya, seguimos entonces. Nos queda poquitito, para que no me desalienten, 15 minutitos. Derecho penal, característica. Bueno, cumple una función pública. ¿Por qué cumplirá una función pública? Primero, porque es parte del derecho público, ¿cierto? Regula relación del Estado o una relación de la sociedad para con el infractor al derecho, ¿cierto? No es un derecho entre particulares, no es un derecho entre privados. Y su objeto justamente es evitar la reacción privada o la autotutela, como existía en el antepasado, o sea, existía en otrora civilizaciones. Si mataban a una persona, después venía la venganza como legítima retribución, ¿cierto? Hoy día eso está proscrito. El derecho penal, en definitiva, robó el conflicto, que ya no es un conflicto entre particulares, entre Juan y Diego, sino que es un conflicto entre Juan y la sociedad, ¿cierto? Este conflicto al cual Kant llamaba el conflicto de la persona con la sociedad. Y si esta persona, en definitiva, afecta una norma social, no puede vivir en la sociedad, hay que marginarlo de la sociedad, ¿cierto? Por eso hablamos que cumple una función pública, porque es parte del derecho público, ¿sí? Otra característica importante y que creo que en esta pequeña clase también la hemos transmitido, regulador externo de conducta humana, de actos exteriorizados, no de cosas que se piensan. Que mañana voy a robar el banco. Bueno, mientras no robé el banco no te van a sancionar. Podéis pensarlo, pero mientras no se exteriorice la acción, y que lleve en definitiva a una afectación del bien jurídico, esa conducta va a ser irrelevante penalmente. Otra cosa, es un derecho con apellido que digo yo, está bien, describe infracciones, describe conducta prohibida, pero también tiene consecuencias. Por eso hablamos que es un derecho sancionatorio, y la consecuencia es una consecuencia jurídica que se traduce en una pena para los imputables y en una medida de seguridad para los inimputables, ¿sí? Es un derecho subsidiario. ¿En qué sentido es derecho subsidiario? Mínima intervención. Primero operan otras ramas del derecho y frente a la ausencia de otras ramas del derecho, pero siempre que esté descrito en la ley, va a operar el derecho penal, ¿cierto? Como mecanismo de solución. No sé qué tanta solución sea, pero como mecanismo de intervención, mejor dicho, ¿sí? Es un derecho personalísimo, es un derecho personalísimo. Es el conflicto del Estado, o sea, es el conflicto del sujeto en particular de Juan, María, Ricardo, Luisa, con la sociedad, ¿cierto? Acá no hay, no es un conflicto de personas morales, por ejemplo. No es un conflicto también de inimputables, por ejemplo. O sea, para que se entienda de otra forma, con este siguiente ejemplo. Si un chiquillo de 13 años comete un delito, esa actividad que comete el niño es un delito. O sea, primero, no es una persona que tenga capacidad penal. Entonces, no hay conflicto penal. Si el delito, entonces, pero es que tiene que responder el representante legal. No, pero no penalmente, porque es personalísima la responsabilidad penal, ¿sí? Es que Juan, que fue el que mató a Diego, murió, pero sigue viva su cónyuge. No importa, es personalísimo, es responsable Juan, no su cónyuge o sus herederos. Podrán ser ellos responsables civilmente de las indemnizaciones, pero no desde el punto de vista penal, ¿sí? Y Profe, finalmente, ¿sí? y en el caso de que, por ejemplo, contrataran a una especie de un niño sicario y el niño haya matado a alguien, ¿quién es responsable? ¿El que lo contrató? Es que es distinto. Si contrataste a un sicario, ahí existe una forma de imputar a esa persona que contrató al sicario. El niño no va a ser responsable de la ejecución de la conducta, porque si tiene 13 años, o sea, ni siquiera es un imputable, es una persona que está exenta de responsabilidad penal. No hay sanción penal para ese niño. Pero el adulto que lo contrató, existe una manera de imputarle esa conducta final, homicida.
a través de la figura de la autoría inmediata, ¿sí? Ese sujeto utiliza como instrumento a un niño que es un agente impune, ¿sí? Es un agente que no tiene pena, pero sancionamos al sujeto que lo contrata, ¿me entiende, no? Sí, profe, gracias. ¿Me entiende? De hecho, bueno, no muchos van a saber porque ustedes ya están bastante nuevos, no sé si han leído, pero muchas de las imputaciones que se le hacían a Pinochet eran bajo el sistema de la autoría inmediata, ¿ya? Es decir, Pinochet no era el que le disparaba a la gente, los detenidos desaparecidos, o todas las personas que mató este régimen militar, sino que Pinochet era la persona que intelectualmente mandaba a otras personas a matarlo, era el autor inmediato, también en algunos casos autor inductor, ¿entiendes? Pero la generalidad de los casos, autor inmediato, ¿sí? Bueno, una cosa que vamos a ver, una institución jurídica que vamos a ver a propósito de la participación, ahí va a quedar más claro, ¿eh? Pero esa es la figura. Es decir, hay distintas formas de participar. El que dispara, evidentemente, pero también puede ser el que se consiguió la arma para producir la muerte, sabiendo que se iba a producir la muerte, el que ordenó esa muerte, ¿ah? El que posteriormente ocurría esa muerte, tomó la arma y la escondió para que no la pillaran o no la descubrieran, ¿se entiende? Sí, profe. Súper. Y finalmente, el derecho penal es un derecho penal de actos, como he tratado de ejemplificar harto en esta clase desde hoy. No estamos hablando de un derecho penal de sujeto o derecho penal de autor que se denomina, ¿sí? Sino que el derecho penal de actos. Eso es lo que le interesa al derecho penal, los hechos ocurridos. ¿Ah? Y eso es lo que se juzgan, hechos ocurridos, no personas, hechos ocurridos. Bien. Nos queda poquitito, ¿ah? Derecho penal. ¿Cuál es la finalidad del derecho penal? La primera finalidad, importante, la protección de bienes jurídicos. Ya descubrieron ustedes cuáles eran los bienes jurídicos, también denominados intereses sociales o intereses jurídicos. Son valores elementales sobre los cuales descansa la convivencia humana pacífica. Estos intereses son individuales, por ejemplo, vida, libertad, honra, integridad física, salud individual, o también colectivos. Salud pública, ¿ah? Es un bien jurídico colectivo. ¿Por qué? Porque nos atañe a toda la sociedad. En cambio, la vida afectada le atañe a Luis, la integridad física o salud individual le atañe a Luis, la honra le atañe a Luis, ¿me entiende? Por eso hablamos de bienes individuales según el sujeto que sea titular de esos intereses. Una persona o toda la sociedad. Bueno, cuando es la salud pública es toda la sociedad. Hoy día, a propósito del famoso delito del artículo 318 del Código Penal, que es el incumplimiento de las cuarentenas, es un delito contra la salud pública. Nos atañe a todos. ¿Por qué? Porque la pandemia o ese sujeto que es irresponsable respecto de la situación y no guarda la restricción de libertad que tiene y expone al resto de la sociedad, bueno, puede existir una afectación a la salud pública, ¿cierto? Los delitos medioambientales son delitos que afectan intereses colectivos porque nos afectan a todos, ¿sí? A todos. Bien, por otro lado también los bienes jurídicos son materiales o inmateriales. Materiales evidentemente la propiedad, el celular de doña María, de don Alberto, o también inmateriales, el honor de las personas, ¿sí? Y esto porque es importante para efectos, aquí lo pongo, pero esto es irrelevante, para efectos de acuerdos reparatorios, pero si no han tenido procesal penal no vale la pena que lo sepan, ¿sí? Que dependiendo del carácter de material o inmaterial del bien jurídico, desde el punto de vista procesal, tienen algún tipo de solución distinta a la pena o al proceso penal particularmente, una salida alternativa. Bien, otra finalidad del derecho penal es la prevención del delito, esperando que se disminuyan. ¿Por qué? Porque el derecho penal lo que intenta es prevenir la comisión del delito mediante la amenaza de la conminación penal, mediante la amenaza penal. El legislador busca que nosotros como ciudadanos sepamos que si matar a otro no solamente es malo,
porque lo sabemos que moralmente es malo, sino que también el legislador lo que pretende es que sepamos que matar a otro implica que te va a ir 15 o 20 años preso. Y por eso nos intenta intimidar, disuadir de que nosotros cometamos ese espantoso delito. Lo mismo para todos los delitos, ¿sí? Entonces lo que intenta es prevenir la comisión del delito. Prevención general, que tiene dos facetas, y después lo vamos a ver, disuasiva, se disuade que cometa delito, y la prevención especial, que los sujetos que cometen delito, bueno, inocuicémoslo, arrestémoslo, detengámoslo, ¿para qué? Para que no sigan cometiendo delitos. ¿Sí? Bien. Entonces el derecho penal en esta finalidad preventiva para que no se cometan los delitos, disuade de la comisión de los delitos, o bien, cuando ya se cometieron, en definitiva, es represiva porque castiga al delincuente. ¿Sí? Entonces tiene este doble rol, preventivo, sancionador o preventivo represivo. Que no se cometan los delitos mediante la amenaza penal, o bien una vez cometida, mediante la imposición de la pena o el castigo. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? No, profe. Súper. Entonces terminaríamos, si es que no hay pregunta, lectura obligatoria, la voy a subir en Educando, una lectura de Mir Puig, Santiago Mir Puig, que es un catedrático español que murió lamentablemente el año pasado, que tiene un texto que se denomina Bases Constitucionales del Derecho Penal, y les voy a pedir que lean entre la página 15 y 30, que hace alusión a la evolución que ha tenido históricamente el derecho penal de manera bien sucinta. Son 15 páginas, pero son muy breves las páginas. ¿Vale? Evidentemente este material y todos los materiales de lectura van entrando para las pruebas. ¿Eh? Esto es parte del trabajo sincrónico. Perdón, del trabajo asincrónico. Bien. Profe, una Chicos, consulta. ¿sí? ¿Y la Todas bibliografía que mencionó al principio, va a subir alguna de ellas a Educandus? Churras, que no tengo los textos, pero fíjese que, además que, a ver, no lo podría subir por el peso, pero yo le voy a sugerir una cosa, que estos textos, muchos de ellos, por lo menos el de Garrido Mon, usted lo pone en Google mediante PDF, o sea, pone el nombre del texto, Mario Garrido Mon, Derecho Penal, Parte General, tomo 1, y lo va a encontrar. Yo no lo puedo poner, no lo puedo pegar por el peso que tiene, ¿ya? Ya, profe, y probablemente porque infringiría normas de derecho de autor, pero usted lo puede rescatar porque está en la web, ¿ah? Y no en la deep web, sino que en la web normal, ¿sí? Lo mismo el de Politov Matu Ramírez también está, ¿ya? Ya, profe, gracias. Súper. ¿Alguna otra pregunta, inquietud que haya quedado, comentario para terminar la sesión de hoy? No, profe. Bien, entonces, si no hay más preguntas ni comentarios, les voy a pedir que a la persona que va a quedar designada o elegida por el resto de sus compañeros, me contacte y yo le voy a hacer llegar el video entonces para que lo pueda repartir con el resto de los estudiantes, ¿vale? Ya, profe. Bien. Bien, dicho eso, entonces ponemos término a nuestra sesión y nos vemos la próxima semana. Un saludo a todos y todos. Y que estén muy Igual, bien. profe. Chao, chao. Chao, gracias. Chao, Chao, profe. profe. Ya. Que esté bien.